Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Bendiciones, hermanos de la Primera Asamblea de Dios, y también igualmente a todos nuestros hermanos que se están conectando con nosotros en estos momentos. Agradecemos a Dios porque esta es nuestra cuarta clase ya de esta carta a los Gálatas, y esperamos y confiamos en Dios que ha sido de grande bendición para cada una de sus vidas, al igual que Él lo ha sido para nosotros. Así es que vamos a mirar hoy la clase número 12. Y recordemos lo que miramos la semana pasada un poquito. Miramos la clase de hijos de la promesa. Estuvimos mirando que fuimos nosotros liberados y adoptados por la fe, que ya no éramos esclavos, que ahora hemos sido parte de la familia de Cristo, somos llamados sus hijos. Y también miramos que somos herederos de esa promesa tan grande, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y cuando se refiere a tu simiente, se refiere en Cristo. En Cristo iban a ser benditas todas las naciones, y es por eso que usted y yo estamos en este lugar, porque hemos alcanzado esa bendición y esa promesa. Vamos a continuar con nuestra clase, la número 12. Tome su guía si gusta, y también tome su Biblia y ábrala en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo. Y nuestro tema del día de hoy es libres en Cristo. Somos libres en Cristo para vivir en amor, para vivir una vida en libertad, guiada por el Espíritu Santo. Y le voy a invitar que tenga ahí su Biblia lista. Los cristianos de Gálatas, recordemos todo lo que estaban pasando. Ellos habían sido liberados de la esclavitud de la ley. Sin embargo, ellos no iban a disfrutar esa libertad en toda su plenitud si ellos no permanecían libres en la libertad de Cristo, libres en lo que ellos habían creído, libres en lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Ellos tenían que rechazar tajantemente todos los esfuerzos de los judaizantes de querer añadirlos a ellos al legalismo. Y Pablo imaginaba, y en estos versículos vamos a leer un poco, imaginaba la vida de la fe de los creyentes de Galacia como una carrera que había empezado muy bien. Pero esa carrera había tenido estorbos, había tenido obstáculos, y esos obstáculos los habían puesto los falsos maestros, los atletas rivales. Entonces, los Gálatas fueron influenciados negativamente en su carrera espiritual por los judaizantes, y el apóstol Pablo les decía que su deseo es que los Gálatas se volvieran a la libertad en Cristo. Entonces, vamos a mirar ahí el verso clave de la clase del día de hoy, Gálatas 5, verso 1. Dice así la palabra del Señor: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El punto número 1 de esta clase es firmes en la libertad. Somos libres nosotros en esa libertad que Cristo nos hizo. Dice el versículo: estad pues firmes. Y la palabra estad es un presente continuo que significa permanencia, continuar. Y el apóstol Pablo quería que ellos estuvieran, que ellos continuaran siendo libres. No que fueran libres y otra vez regresaran otra vez a la esclavitud de la ley, sino que él les dice: estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Esa libertad es la que les permitía a los Gálatas y la que nos permite a nosotros vivir en una vida de justicia con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos vivir agradablemente a Dios, pero esa libertad que Cristo da nos capacita a nosotros para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Otra vez sujetos, dice ahí este versículo. Y otra vez sujetos significa quedar bajo peso o ser oprimidos por. El apóstol Pablo no quería que otra vez volvieran a ser oprimidos por esa ley, por esa esclavitud, porque era muy difícil de cumplir. Y cuando él menciona el yugo, sabemos que el yugo es una armazón de madera de la cual tiran los animales y sirve para controlarlos para que trabajen y aren la tierra. Pero aquí el yugo lo está comparando al yugo de la ley, y los judaizantes creían en la ley como la esencia de la religión verdadera. Pero Pablo aquí argumenta que para todos los que seguían la ley como camino para la salvación,
La ley iba a ser siempre un yugo de esclavitud. Y el apóstol Pablo, ellos querían que estuvieran firmes, que ya no volvieran más a ese yugo de esclavitud. Así es que Pablo anima a los creyentes a conservar, a mantener su libertad en Cristo, que tuvieran una convicción de lo que ellos habían creído, de lo que el apóstol Pablo les había predicado, de lo que ellos habían vivido, o sea, sus experiencias ahora ya a través de la fe, lo que habían vivido en Cristo, y resistir por más atractiva que sea la oferta de participar en el legalismo. El apóstol Pablo quería que ellos mantuvieran su fe en Cristo. El verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y aquí está hablando de una práctica, de una enseñanza clave que tenían los judaizantes, que era la circuncisión. Pero aquí cuando dice, he aquí yo Pablo, aquí está poniendo el apóstol Pablo de manifiesto su autoridad como apóstol, que él tenía autoridad para decirles esto, para hablarles de esta manera, que si se circuncidaban de nada iba a aprovechar Cristo. Entonces, si los gálatas se circuncidaban, al momento de circuncidarse, iban a pertenecer ya a un grupo, iban a pretender o a querer ser ellos justificados a través de las obras. Y ese mismo error hay en muchos sistemas religiosos hoy en día, ¿verdad? Porque el sistema religioso ha sido hecho por el hombre. Cristo no es una religión. Por eso nosotros predicamos a Cristo, porque Él es amor y Él quiere darnos esa libertad. Entonces, el apóstol Pablo no tenía objeción alguna en contra de la circuncisión como tal. Pues no, a lo que se oponía él era que añadieran, o sea, que la circuncisión fuera como un requisito espiritual para ser salvos. Eso es a lo que se oponía el apóstol Pablo. Los judaizantes decían que la fe en Cristo era importante, pero en otras palabras, al querer que se circuncidaran, está diciendo que no era suficiente, que tenían que circuncidarse para que la salvación fuese completa. Y el apóstol Pablo no estaba de acuerdo con eso, porque nosotros sabemos que la gracia de Dios es suficiente, solo Cristo basta para la salvación, no tenemos que añadirle nada más, y hemos estado viendo eso a lo largo de las clases que hemos visto atrás. Y la circuncisión sí tuvo un significado muy grande para el pueblo de Israel, y es un recordatorio para ellos de una promesa grande que Dios les hizo, de un pacto de salvación por gracia. Y eso usted lo puede ver en Génesis, en el capítulo 17, usted lo puede leer en su casa. Ahí menciona ese pacto, y para los israelitas era un recordatorio, la circuncisión. Pero el apóstol Pablo aconsejaba a los gálatas, manténganse en esa libertad que Cristo os ha dado. Y vamos a mirar en los versos que siguen, que el apóstol Pablo menciona 4 consecuencias de circuncidarse como un rito para cumplir la ley. Y el primero lo decía el versículo 2, ya lo leímos. Yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La primera consecuencia de circuncidarse para cumplir la ley es que de nada iba a aprovecharles Cristo. Al hacerlo esto, para ganar méritos ante Dios, es igual que estar invalidando el sacrificio de Cristo, es decir, que el sacrificio de Cristo no era suficiente. El evangelio era suficiente, pero no puede beneficiar a alguien que pone su confianza en otra cosa o en algo más, añadirle algo más. ¿Por qué? Porque si usted quiere añadir algo más, y si como los gálatas querían añadirle la circuncisión, estaban poniendo entre la persona y Cristo una barrera, un obstáculo, porque estaban añadiendo algo que Cristo no había establecido. Por lo tanto, no iban a experimentar ellos todos los beneficios de la salvación, porque no iban a poder ser libres en su totalidad. Y Romanos 9:30, hablando el apóstol Pablo, 9:30 al verso 32, dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y esto sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron
con la piedra en su camino. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está hablando que aunque los gentiles no estaban buscando ser declarados justos ante Dios, al escuchar el evangelio ellos alcanzaron la gracia por la fe, mas el pueblo de Israel o los hijos de Israel se esforzaban tanto en cumplir la ley que no lograron ser justos ante Dios por todos esos méritos que ellos hacían. ¿Por qué? Porque se tropezaron con esa piedra en su camino, con la ley que era imposible de cumplir. Ahora, otra consecuencia era que si querían circuncidarse para cumplir la ley, estaban obligados a cumplir la ley en su totalidad. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Era una obligación ya cumplir la ley si se circuncidaban. Entonces significa que tenían que vivir de acuerdo a todos sus mandatos, de acuerdo a todas sus ordenanzas, y cualquier falla, cualquier falla, significaba que estaban descalificados delante de Dios. Qué difícil era cumplir la ley. Gracias al Señor que Él vino a darnos esa salvación tan hermosa por gracia. Otra consecuencia es que se caía de la gracia. Verso 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Desligáis viene del griego cartageo, que significa quedar separado o soltado. O sea, te caíste, te soltaste, te desligaste, perdiste un fundamento firme que tú tenías en Cristo. Si tú quieres cumplir la ley, vas a caer de la gracia. Y Pablo desea que entiendan con claridad que cualquier intento de ellos, tanto ahora como nosotros, cualquier intento que queramos hacer para ser justificados por la ley, significa rechazar la salvación, que es por gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que los Gálatas entendieran, y que nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos esta palabra completa y que podemos aprender de ella, que es solo por gracia, que es solo por la fe en Cristo. En otras palabras, la gracia y la ley no se pueden mezclar, no se pueden llevar de la mano. Y la cuarta consecuencia era que iban a ser excluidos de la justicia. Verso 5 y verso 6 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por la fe esperamos la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjate, estamos guardando nosotros por la fe esa justicia que viene de parte del Señor. Y le quiero leer este mismo verso en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que está bien clara. Dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Fíjese, esto es lo que importa, la fe en Cristo, y se expresa por medio del amor. Entonces, esta es la cuarta consecuencia. Confiar en las obras es quedar fuera de la justicia, la cual, esa justicia nos da esperanza a nosotros como creyentes. Y si nosotros no nos mantenemos en esto, podemos perder esa bendición en su totalidad, que Dios desea darnos esa bendición a todos sus hijos. Entonces, la esperanza de los judaizantes era añadir obras imperfectas a fin de completar la obra perfecta de Cristo. Eso era la esperanza de los judaizantes, añadir obras imperfectas a fin de completar la obra perfecta de Cristo. ¿Qué podían completar si la obra ya era perfecta? La obra de Cristo ya no le hacía falta nada más. Pero a los creyentes, Pablo les dice, ya poseen la justicia desde el momento que aceptaron a Cristo. Es decir, Él ya nos justificó. Y ahora esa esperanza de justicia nos aguarda si nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Mire, y les voy a leer un versículo en Romanos que está en el capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera a que en nosotros ha de manifestarse. Fíjese, nada se compara con la gloria venidera que el Señor nos ha prometido a nosotros. Entonces, la esperanza de justicia a nosotros nos ayuda a guardar esas promesas que Cristo
nos ha hecho a través de su palabra y que nosotros estamos esperando. Y que todo lo que pasamos hoy en este tiempo, las aflicciones, toda la persecución, todo lo que usted puede pasar no se compara a la gloria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es que esperemos en esa justicia del Señor y sigamos adelante en esa libertad hermosa del Señor Jesucristo. El verso 5 nos muestra 3 características de la vida piadosa. Fíjese rápidamente, una vida piadosa es una vida que se vive a través del Espíritu y no por la carne. Una vida piadosa es aquella que se vive a través de la fe y no por las obras. Una vida piadosa es una vida que se vive con paciencia, en espera y no con incertidumbre de la esclavitud de la ley, sino que aguardamos nosotros por la fe y esperanza de la justicia. Fíjese. Vivimos una vida de paciencia, de todo lo que el Señor nos ha prometido. Hay que esperarlo, hay que ser pacientes. Y si queremos vivir bajo la ley, entonces vamos a estar preocupados con esa incertidumbre de qué más puedo hacer para obtener el favor de Dios. ¿Qué más puedo hacer para ganar la gracia, la salvación de Dios? Y si me equivoqué, ¿qué castigo voy a obtener? Fíjense, entonces, una vida piadosa se vive de esta manera, en el Espíritu, por la fe y en paciencia. Así es que nosotros debemos de vivir de esa manera. Ahora, vamos a los versos del 7 al 12. Y no sin antes decirle a usted que está mirando esta clase, que lo comparta para que alguien más lo pueda ver y pueda aprender juntamente con nosotros a través de esa libertad que Cristo nos ha dado. Versos 7 al 12 vamos a mirar una carrera interrumpida. Dice, y vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la palabra? El apóstol Pablo está comparando la vida de los Gálatas, ¿verdad? Como una carrera que los Gálatas estaban corriendo. Y les dijo, ¿quién les estorbó? Ustedes habían empezado bien, estaban haciendo las cosas correctamente, así como Dios quiere que se hagan. ¿Quién los estorbó? Se refiere a los falsos maestros, ¿verdad? Aquellos que estaban incitándolos a judaizar, a cumplir la ley para ser salvos. Y ellos se desviaron, o sea, alguien se interpuso, los estorbaron, comenzaron bien, porque recibieron el evangelio a través de la fe, lo recibieron con un corazón y por ende vivían una vida cristiana agradable a Dios por la fe. Dice, ¿quién los estorbó? Un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, un poquito de introducción de una doctrina falsa va a arruinar todo lo que se ha enseñado anteriormente. Por eso era muy importante que ellos no participaran de estas enseñanzas, de estas falsas doctrinas. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Fíjense, aquí el apóstol Pablo estaba confiando que ellos iban a cambiar de parecer, que ellos no iban a mantenerse en esas creencias, sino más bien que ellos iban a volver y a permanecer en lo que él les había enseñado. Y me llama la atención, mira, aquí me llama la atención un verso, el verso anterior, el 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, estas enseñanzas, estas convicciones o lo que les enseñaron no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está a favor ni promueve el legalismo. Dios no promueve eso, Dios promueve la libertad en Cristo Jesús. Y es por eso que cualquier doctrina que desestime la gracia de Dios es falsa. Cualquier doctrina que desestime la gracia de Cristo, que diga que la obra en la cruz no fue suficiente, es falsa. Por eso el apóstol Pablo menciona en sus cartas que tengan mucho cuidado con los falsos maestros, que cualquiera que les traiga una falsa doctrina sea anatema. Incluso hasta él mismo se pone como ejemplo y dice, si yo les hablo ya otro evangelio diferente, también sea anatema, sería maldito. Entonces, el apóstol Pablo les dice que él esperaba que ellos reaccionaran, que ellos cambiaran de parecer. ¿Para qué? Para que no continuaran de creer en esta manera. ¿Por qué? Porque mire, aquí el verso 11 dice, y yo, hermanos,
si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Se cree que los judaizantes decían que el apóstol Pablo estaba de acuerdo a las enseñanzas de ellos, que estaba de acuerdo a la circuncisión. Y Pablo les dice, si yo estuviera de acuerdo, entonces, ¿por qué me persiguen? Si yo estuviera de acuerdo con lo que ellos enseñan, yo creo que me dejarían libres. No pusieran tropiezo para que yo predique este evangelio, el evangelio de Cristo. Pero como yo no estoy de acuerdo, en otras palabras, es por eso que me persiguen a mí. Y el verso 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Fíjese, es una expresión fuerte la que usa el apóstol Pablo, que ojalá se mutilasen. Y aquí mutilasen es una expresión griega empleada para aludir a la castración. Y es algo que sí se usaba en los tiempos antiguos, pero más para los cultos paganos. Por ejemplo, cuando un sacerdote se quería hacer eunuco. Y él les dice, ok, si están hablando de esta manera, si quieren a fuerzas que los demás se circunciden para ser salvos, y si insisten tanto que este es el medio para agradar a Dios, entonces ustedes deberían llegar a ese mismo punto de devoción, de, como dice aquí, de mutilarse. Fíjese. Entonces el apóstol Pablo, cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Cuando tenía que hablar suavecito, hablaba suavecito. Cuando el apóstol Pablo tenía que hablar con amor, él hablaba con amor. ¿Por qué? Porque el celo de Dios ardía en él. Y él había hecho un arduo trabajo con los Gálatas y no podía permitir que los judaizantes destruyeran todo lo que él había hecho, todo lo que él había sembrado en la iglesia de Galacia. Ahora, esa libertad que tenemos en Cristo nos hace libres para servir en amor. Fíjese qué bonito. Usted y yo no servimos porque queremos ser vistos, sino que servimos por amor a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Y ahí dice, me gustó un dicho que decía que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Fíjese, es que nosotros hemos sido llamados para servir. Vamos a leer el verso 13 al verso 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está recalcando una vez más la libertad que se tiene en Cristo. Entonces los cristianos y los gálatas no estaban obligados a guardar la ley, no estaban obligados a guardar esa ley para ser justificados, pero el apóstol Pablo les hace una aclaración, pero no tienen que usar como pretexto que son libres para hacer lo que a ustedes se les dé la gana o para vivir o satisfacer los deseos de la carne. Y pues la carne sabemos que se refiere a todos los deseos pecaminosos, todas las inclinaciones que vienen con la naturaleza caída con la cual nosotros hemos nacido. Entonces se le dice, no usemos la libertad para hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque habrá consecuencias. De todo lo que nosotros hacemos siempre va a haber una consecuencia. Si hacemos algo bueno, por ende va a haber consecuencias buenas. Si hacemos algo malo, va a haber una consecuencia mala. Más bien, dice, usemos la libertad que Cristo nos dio para servir a los demás. Entonces, qué hermoso es que nosotros aprendamos que esa libertad que Cristo nos dio es para servir a los demás. Y los mandamientos de Dios respecto al trato a los demás se resume como dice este versículo. El amor. En eso se resume los mandamientos con respecto al trato de los demás. Amar a los otros. Verso 15 hace una alusión a que los gálatas no se estaban tratando de una manera tan amorosa, porque dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. Tal vez posiblemente se estaban tratando así, tal vez por asuntos relacionados con la ley, por discordias, por malos entendidos, porque unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Recordemos que no todos los gálatas habían hecho caso a las enseñanzas de los judaizantes, no todos. Entonces Pablo los dirige a vivir en ese mandamiento que resume la ley, el amor. Vivan en amor. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, a vivir al amor. Tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, porque el Señor así lo manda. Su mandamiento que nosotros
al cual tenemos que obedecer. ¿Y obedecer por qué? Para que nos vaya bien, para que no nos castiguen. No, obedecer porque hemos recibido lo mismo de Dios, hemos recibido ese amor. Y ahora que tenemos ese amor de Dios, ahora nosotros también tenemos que dar ese amor. Aquí nos hablan los versos 16 al 21 del espíritu contra la carne, y eso es una batalla bien grande, es una batalla continua que tenemos todos los creyentes, que nosotros no podemos tratar de vivir en el espíritu y vivir bajo la carne, o tratar de hacer las obras de la carne, porque es algo contradictorio. Los deseos de la carne siempre van a estar en contra de los deseos de Dios. El Espíritu Santo se opone al pecado, pero el creyente, fíjese, el creyente que no anda bajo el Espíritu, o sea, que no busca el Espíritu Santo, siempre va a tener ese conflicto de la carne, porque va a querer hacer lo que a Dios no le agrada y a su vez va a querer hacer lo que le agrada a Dios, pero no se puede juntar esto. Tenemos que vivir bajo el Espíritu como Dios lo manda. Entonces, hay dos maneras de vivir y tiene sus resultados. Si nosotros vivimos en la carne, vamos a tener estos resultados que se los voy a leer rápidamente, del verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El resultado de vivir en la carne va a ser que no se va a poder heredar el reino de Dios, y nosotros no queremos eso, queremos heredar el reino de Dios. Y en la lista de Pablo que menciona aquí abarca 3 áreas de la vida humana, abarca la sexualidad, religión y relaciones humanas. Usted lea su guía, lea la Biblia, y ahí usted va a poder entender que nosotros, si queremos vivir bajo la carne, vamos a tener como resultado todas estas consecuencias que no están nada bonitas, son en realidad algo feo que nosotros no quisiéramos para nuestra vida. Pero si vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, nos va a traer como resultado una conducta justa y actitudes espirituales. Fíjese, si nosotros vivimos bajo el Espíritu Santo, vamos a poder cosechar o dar a luz ese fruto que viene del Espíritu Santo. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra los tales no hay ley. Entonces, si vivimos bajo el Espíritu, vamos a cosechar este fruto. Fíjese, está hablando de fruto, no de frutos. O sea, estas nuevas características del amor, que amemos por elección, que no amemos por emoción, que ese gozo, de esa felicidad basada en las promesas de Dios y no en las circunstancias, de esa paz, de esa calma interior que tenemos confiando en Cristo, de esa paciencia, de esa tolerancia que Dios nos da, de esa benignidad, de esa amabilidad de considerar a los demás, de esa bondad, del deseo de ser compasivos con alguien más, de esa fe, de esa fidelidad hacia Dios, de que seamos personas leales y dignas de confianza, de esa mansedumbre, de una actitud amable y humilde, que nosotros nos sometemos con paciencia, y de esa templanza, de ese dominio propio que podemos obtener si vivimos en una vida bajo el Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos una vida bajo el Espíritu Santo, vamos a manifestar estas actitudes. ¿Por qué? Porque ya van a brotar de nuestro interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, entre más lo buscamos, el Espíritu Santo va a llenar nuestra vida y nos va a dirigir. Así es que esas nuevas características de este fruto espiritual son frutos que son inseparables, están entre sí, están combinados entre sí, y los produce el Espíritu Santo. Así es que, hermano, en esta tarde, para concluir, no hay nada que podamos agregar nosotros a la fe. Al Evangelio nunca podemos añadirle un requisito adicional. Así es que apartémonos de todo pecado, confiemos en Cristo y en su obra redentora, lo cual nos ha hecho justos delante de Dios. Vivamos una vida que dependa del Espíritu Santo para reflejar a Cristo y mantengámonos en esa libertad.
Llénese de Dios, busque a Dios. Creo que en estos tiempos difíciles debemos de buscar a Dios más que nunca. Es que yo le invito en esta hora a que si hay áreas que usted no ha entregado en su vida al Espíritu Santo, las entregue en este momento para que pueda producir ese fruto, hermoso. Así es que vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, Padre, en esta hora, tú nos has enseñado a través de esta carta que ha escrito el apóstol Pablo, a que nos mantengamos libres y firmes en esa libertad. De igual manera queremos nosotros ponernos en tus manos y pedirte tu ayuda, porque sabemos que sin tu ayuda no podemos seguir adelante. Espíritu Santo, si hay alguna área que no hemos entregado, Señor, en esta hora la ponemos en tus manos para que tú trabajes en ella, Señor, y ponemos, Señor, toda nuestra vida en tus manos, Señor. Dirígenos, porque no queremos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque queremos heredar el reino de Dios. Así es que si usted quiere heredar el reino de Dios, vivan conforme al Espíritu. No se pierda la próxima clase. Nos falta una más de los libros de la carta a los Gálatas. Y así es que los esperamos el próximo domingo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.